Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión del taller de Linux. Gracias si han sobrevivido hasta esta tercera sesión. Quiere decir que las dos primeras, que digamos que eran un poco las más incómodas, las han superado. Y probablemente ya tienen acceso o ya han hecho, digamos, su parte y los felicitamos si han conseguido instalar un sistema operativo de tipo Linux, una distribución, ya sea a través de el instalador de Windows 10 o Windows 11 o la USB de Ubuntu o cualquiera otra de las opciones. Ahora empieza lo más divertido, lo más entretenido, aunque si bien la primera semana, o sea, esta sesión, todavía va a ser de conceptos un poco básicos y elementales si no tienen conocimientos previos de Linux. Como les decíamos en alguna ocasión, se trata de un taller. Se trata de un taller y lo que hacemos es acompañarlos, guiarlos un poco en la aventura de introducirse como usuarios de Linux y ojalá que como usuarios y administradores, pero como les decíamos en una ocasión, esto es como aprender a programar también. Nosotros podemos decirles cómo se toca el piano, pero si no se ponen a tocar el piano y si no tienen un piano cerca o un teclado, difícilmente van a aprender a tocar el piano. Ahora, en esta sesión, vamos a comenzar a tocar las primeras teclas. Obviamente es mucho más divertido cuando ya estas primeras nociones se controlan y en lugar de tocar las primeras teclas estamos tocando una melodía. Pero a eso llegaremos las próximas semanas. Entonces, es la primera vez que vamos a empezar a hablar de cómo manejarnos como usuarios y como administradores con el sistema operativo de tipo Linux o Unix si están usando un Mac OS. Y serán los primeros comandos que veamos. Seguramente ya han visto que tanto una distribución de Linux, como puede ser Ubuntu, que es la que nosotros aconsejamos para comenzar, o el sistema operativo de Mac, pues tienen su entorno gráfico, sus ventanas, su navegador de ficheros a través de una ventana, tiene su menú, su sistema de búsqueda de ficheros, de aplicaciones y se puede hacer un uso perfectamente productivo de ese sistema operativo haciendo uso únicamente de ese entorno gráfico, ¿no? Cuando digo entorno gráfico me refiero a los iconos, el abrir los directorios haciendo doble clic con el ratón, etcétera, etcétera. O sea, uno puede trabajar perfectamente así, con Linux también. O sea, uno puede no saber manejar la terminal y desempeñarse perfectamente en el uso del sistema operativo y trabajar y cumplir sus tareas. Ahora bien, de eso ustedes ya tienen una intuición lo suficientemente buena y acertada como para empezar a manejar Linux de esa manera. No hace falta mucho conocimiento y al igual que Windows o que Mac es un uso al cual ya estamos entrenados y habrán visto que se pueden manejar así. El taller está hecho para aquellos usuarios que quieren hacer un uso un poco más eficiente y que quieren sacar y exprimir las posibilidades de su sistema operativo Linux pues más. Esperamos que en 2 o 3 sesiones entiendan por qué usar la terminal es más conveniente que usar el ratón, si bien una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Entonces, en esta sesión vamos a comenzar explicando quién es el superusuario y cómo mediante la terminal podemos realizar tareas de administración con permisos de superusuario. Tomaremos como ejemplo la instalación de software a través de la terminal. Pueden instalar software
mediante el entorno gráfico, pero lo mostraremos a través de la terminal. Y comenzaremos ya a manejar la terminal para navegar entre nuestros ficheros y directorios por lo que se conoce como el sistema de ficheros de nuestro sistema operativo. Crearemos ficheros, crearemos directorios, los moveremos, los renombraremos, los borraremos. Veremos cómo ver el contenido de ficheros de texto. En realidad hay únicamente dos tipos de fichero, ya sea en Linux y en cualquier otro sistema operativo. Los ficheros que están en binario, y por lo tanto no podemos leer, ver el contenido, no lo podemos representar con caracteres por pantalla que tengan sentido. Esos son más los ejecutables que están compilados, por ejemplo. Y el resto de ficheros que no importa sean ficheros de Word, de PDF, ficheros de texto plano, se puede visualizar algo, se pueden abrir y tiene sentido acceder a su contenido como caracteres. Veremos también cómo concatenar y cómo unir ficheros con la terminal. Y esos quizá ya serán los primeros ejemplos de dos operaciones muy sencillas y muy básicas que van a comparar ustedes la eficiencia de la ejecución en estas cositas tan sencillas como concatenar o unir ficheros y lo deberían de comparar con cómo resolverían esas tareas haciendo uso del entorno gráfico, abriendo las ventanas, abriendo el editor de texto. Se darán cuenta que por terminal es mucho más fácil y más sencillo. Veremos cuál es el comando de bash para la terminal para imprimir una frase, imprimir texto, ¿sí? Hablaremos de lo que es el standard output y cómo volcamos ese texto a ficheros directamente por terminal. Y pondremos por último dos ejemplos para que terminen, si no son usuarios de estos sistemas operativos y es la primera vez que se acercan a ellos, para que terminen con un buen sabor de boca. O sea, para que digan, bueno, pero ¿qué puedo hacer con todo esto que de verdad sea más eficiente, ¿no? O sea, si quizá es la primera vez que lo hago y veremos cosas más complicadas más adelante, pero vamos a terminar filtrando un fichero de texto con grep y haciendo nuestro primer script. Haremos scripts más complicados en las semanas posteriores. El script con el que vamos a terminar es simplemente un script que lo vamos a declarar ejecutable y va a sacar por pantalla un mensaje de texto que, como en todos los lenguajes de programación, siempre se empieza imprimiendo hola mundo. Ok, les recuerdo que el taller se puede seguir por la web del taller, que es una web que ya conocen, webcdg.org barra taller-linux con mayúscula, las primeras letras, barra, y aquí pueden encontrar en la semana 3 una descripción del contenido que vamos a ver a continuación. Les recomiendo porque quizá aquí hay cosas que no vamos a verbalizar. En cualquier momento antes del lunes le echen un ojo a estos contenidos. Ok, vamos entonces explicando quién es el superusuario. Una de las primeras cuestiones que siente el usuario cuando se acerca a algo nuevo, y en este caso cuando se acerca a este sistema operativo, es, ok, parece que cuando abro la terminal tengo acceso a muchas cosas, yo puedo dar órdenes y me da más temor que el manejar el ratón, como he recibido una educación para controlar el sistema operativo con el ratón, que me siento más cómodo y en la terminal no sé muy bien si puedo hacer algo que, no sé, borre el disco duro, acabe con el sistema operativo, rompa algo. La buena noticia y la mala noticia es que sí es posible, sí pueden hacerlo. Pero en el fondo es una buena noticia porque se trata de pues tener control y poder modificar el comportamiento de mi sistema operativo
más allá de abrir ventanas hacer clic en iconos. Por otro lado, como esto es cierto, esto puede suceder, las personas que programaron el sistema operativo intentaron poner los filtros y los mecanismos para que esto sea un poco más difícil, no sea tan sencillo y al menos uno haga las cosas de manera consciente. De todas formas, pierdan el miedo y si esto sucede, pues a veces para aprender es necesario a veces equivocarse, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Uno de los mecanismos puestos en el sistema operativo Linux, así como en otros sistemas operativos, para que el usuario tenga restringida su capacidad de modificar el comportamiento del sistema, es la figura del administrador o los permisos de administración. No todos los usuarios tienen por qué tener la capacidad de instalar software, de cambiar, por ejemplo, cuál puede ser la manera de trabajar de la computadora con sus periféricos o cambiar permisos y reglas de uso que un administrador impone para el resto de usuarios. No tienen por qué y de hecho es conveniente que no sea de esta manera. Dado que en estos sistemas operativos como el de Linux muchas veces están pensados para que sean usados por más de una persona a la vez, existe el rol de administrador. El administrador es aquella persona que con un poquito más de conocimiento seguramente que un usuario normal va a cuidar que la computadora funcione para el resto de usuarios, que digamos, tenga una estructura en su interior lo suficientemente higiénica, higienizada, limpia, como para que la computadora funcione de manera fluida para dar servicio a los usuarios. Y en ocasiones tiene que limitar, como veremos en otras semanas, tiene que limitar las posibilidades de uso. El administrador muchas veces es el que dice, ok, tengo un disco duro de 3 teras y tengo 6 usuarios. No puede ser que los usuarios almacenen en su disco duro, en sus directorios, algo que sume más de medio tera, porque me quedo sin disco duro. Entonces, como administrador, a cada usuario le voy a limitar el espacio que puede ocupar su directorio hogar. Eso lo puede hacer el administrador. O puede establecer políticas como, por ejemplo, mira, tengo un disco duro que es de estado sólido. Veremos más adelante que es más rápido en escritura, más rápido en lectura, ¿sí? Y es más caro, es mucho más caro. Entonces, vamos a suponer que es de 1 tera. Y el administrador dice, yo esto lo quiero vacío, quiero que, dado que es rápido en escritura y en lectura, los usuarios lo usen temporalmente para poner aquello con lo que están trabajando esa semana, que van a leer muchas veces o que van a escribir, ¿sí? Pero los tengo que obligar a no almacenar allí nada. O sea, es solamente pongo, uso y quito, pongo, uso y quito. Y no le voy a dar ninguna cuota de uso. Voy a confiar en que haciendo uso de esa manera no se van a molestar, va a haber espacio, todos pueden trabajar. Entonces, lo que puedo hacer es decirles a los usuarios, les guste a ustedes o no les guste, yo como administrador voy a limitar el periodo de tiempo que un fichero puede vivir en ese disco duro. Usted ponga ahí lo que quiera, tiene 30 días para moverlo. Después de los 30 días se borra, ¿sí? O sea, esa es la función del administrador, procurar que se establezcan y respeten unas políticas para que todos puedan usar cómodamente la máquina o las máquinas, ¿sí? Linux te permite fácilmente asociar máquinas entre sí para que trabajen haciendo cálculo distribuido o paralelo y esa asociación se llama clúster de computación o supercomputadora. Veremos antes de terminar el taller cómo podemos entrar a una supercomputadora y usarlo. Ok, este es el administrador, es algo muy poderoso, ¿sí? En sus computadoras personales
El administrador son ustedes también. Para cambiar el administrador en muchas distribuciones de Linux, uno tiene que poner una contraseña y cambiar a el nombre del superusuario que se llama root, R-O-O-T. Pero si son dueños de su distribución, la acaban de instalar y han creado un único usuario, ese usuario, por ser el primero, puede hacer tareas de administración. Para poder hacer tareas de administración, hay que emplear un comando mágico que es el sudo, S-U-D-O. Cuando uno antepone sudo a cualquier comando, está ejecutando ese comando con permisos de superusuario. Es una manera intermedia de otorgar permisos de administración a un usuario. Y eso es algo que hace el administrador también. O sea, el administrador decide a quién le concede esos superpoderes. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Estoy abriendo una terminal, creo que todos la ven. La voy a hacer más grande y voy a incrementar la letra. Perfecto. Vamos a crear, veremos estos comandos a continuación. Vamos a crear una carpeta, un directorio, parece que ya existe. Voy a borrar su contenido, ahora veremos todo esto. Y como primer ejemplo, y seguramente se trata de ver cuál es el efecto, no entender el efecto en sí, eso entre esta sesión y la que viene van a entender. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un fichero, luego veremos qué es couch. Lo vamos a llamar hola y le vamos a decir que nos diga qué permisos tiene hola. Veremos más adelante que hola tiene los permisos de read and write, o sea, lectura y escritura. La semana que viene entenderemos por qué hay aquí 3 R's y entenderemos qué significa esto. Ahora, es suficiente lo que estamos viendo para entender que este fichero, que cuando listo el contenido del directorio aparece así, en letras blancas, este fichero no tiene permisos de ejecución, ¿sí? Yo podría, como administrador, cambiar los permisos de ejecución de cualquier fichero, aunque no fuera mío, haciendo sudo, y ahora ya voy a ejecutar el cambio de permisos para hola. Cuando alguien tiene superpoderes como para ejecutar comandos con sudo, con permisos de administración, la terminal le pide la primera vez, le pide la contraseña de usuario, ¿sí? Para estar seguros de que efectivamente la terminal está siendo operada por el usuario Diego. Perfecto. Meto mi password, hago enter y van a ver cómo ha cambiado de color, porque ahora mismo tiene permisos de ejecución. Aparecen unas X aquí. Ha sido un ejemplo que ustedes desconocen cuáles son los comandos que hemos estado usando. En 2 semanas los van a conocer perfectamente. Pero lo que han visto es que el efecto de sudo es pedirme mi password y después hacer esa operación con permisos de administración. Vamos a ver cómo funciona sudo en un aspecto, o tomando como pretexto algo que van a usar muchas veces, que es instalar software. ¿Es necesario conocer el comando apt-get para instalar software? En realidad, no. O sea, ustedes pueden instalar software a través de su entorno gráfico. ¿Cómo? Yo le doy en mi teclado a la tecla de Windows y entonces aquí en la barrita de arriba del buscador, si tienen Ubuntu si tienen una distribución de Linux con un sistema, con un sistema de ventanas de tipo GNOME como este, pueden hacer lo mismo. Entonces ahora voy a buscar install y aquí tengo, por ejemplo, herramientas para actualizar e instalar software, ¿sí?
Simplemente tengo que hacer clic y es muy sencillo emplearlas. Pero esto lo pueden descubrir fácilmente siguiendo su intuición de usuarios de entornos gráficos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo instalo software mediante la terminal? Ok, con el comando apt-get. El comando apt-get nos permite hacer varias cosas. El software que vamos a instalar es software que está en unas máquinas remotas conectadas a Internet que llamamos servidores. Ese software se distribuye, en el caso del sistema operativo Linux, de manera gratuita. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a la computadora, con sudo, porque estamos realizando una tarea que requiere permisos de administración, ¿sí? Lo primero que le tenemos que decir a la computadora es que actualice su base de datos, actualice el conocimiento de qué paquetes, qué software está disponible en los servidores. Para eso hacemos sudo apt-get update. Ahora mismo está conectando con Internet y mira a ver qué listas de paquetes hay disponibles en esos servidores. Le repito, sudo apt-get-update. Obviamente no tienen por qué andar tomando notas. Estas cuestiones aparecen explicadas en la web, ¿sí? Ya hemos visto cómo ver, o sea, cómo la computadora conecta con esos servidores y le pregunta, oye, ¿qué paquetes tienes para que yo pueda saber qué te puedo pedir? Ok, vamos a actualizar sin pedir todavía un paquete en concreto, en particular. Si para conocer qué paquetes, qué software hay en los servidores será update, para el caso de actualizar los que ya tengo es upgrade. En este caso no hay nada en esos servidores que sean versiones nuevas de software instalado en mi computadora. Si no, me permitiría, me diría, tienes 16 paquetes que pueden ser actualizados, ¿quieres o no quieres? Les recomiendo que, dado que es software y el mismo sistema operativo, son herramientas que están en constante desarrollo y se están constantemente publicando parches y publicando mejoras, pues si van a usar un sistema operativo de este tipo con frecuencia, les recomiendo pues que una vez a la semana, al menos, ejecuten la actualización y descarguen los últimos paquetes. Ok, por último, ¿cómo instalo algo? apt-get tiene la opción de entender install y aquí puedo elegir, escribiendo el nombre, qué paquetes necesito instalar. En este caso podría ser, por ejemplo, el editor de texto NeoBeam. Lo que sucede es que ya lo tengo, si no, lo instalaríamos. Esta es la manera de instalar software por terminal a través del comando apt-get. Es universal. Es universal para aquella familia de distribuciones de Linux que se basan en Debian. O sea, pueden usar apt-get en Ubuntu, Debian, Mint y muchas otras distribuciones. Hay otra familia, esos paquetes se compilan con la extensión .deb, D-E-B, de Debian. Esas distribuciones que surgieron a raíz de Debian mantienen ese protocolo de construcción del mismo paquete, el software que va a ser instalado y la herramienta o las herramientas para ser instalados. Si están usando una distribución que viene más de la familia Red Hat, los paquetes tienen una extensión que se llama RPM y la herramienta puede ser distinta. Puede ser, por ejemplo, en el caso de si están dentro de una supercomputadora, lo normal es encontrar la distribución CentOS hasta ahora, porque ahora va a ser renovada por otras distribuciones, pero
lo normal es que los servidores de Facebook o de Amazon o lo de los supercomputadores del NIH en Estados Unidos, 95% de probabilidad que su distribución de Linux es CentOS. Si necesitan instalar algo allí, el comando se llama yum, y ese comando funciona más o menos de manera similar. Tendrían que hacer sudo, yum y después unas órdenes para actualizar la distribución de paquetes en los servidores, actualizar el software que está en la computadora y o instalar un paquete. Si tienen YAML o si tienen una distribución de ese tipo, aquí hemos puesto las instrucciones para poder hacer esas operaciones y que le puedan echar un ojo. Ok. ¿Qué sucede si no es ninguno de estos dos y mi herramienta es otra? Tengo otra distribución o tengo un Mac. No hay ningún problema. Todos los comandos de Linux o de Unix vienen acompañados por una documentación. Esa documentación se puede acceder a ella de dos maneras, a la versión breve y a la versión completa. Para acceder a la versión completa, uno hace uso del comando man, de manual. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, man apt-get. Entonces tengo aquí por pantalla, lo que pasa es que como puse muy grande la letra, quizás no es muy cómodo. Aquí sale en la misma terminal, sale la documentación y las instrucciones de uso del comando para apt-get y para cualquier otro comando de la terminal, ¿sí? Haciendo man, espacio, el nombre del comando. Esta documentación es muy completa. Aquí están cuáles son las opciones que puedo añadirle al comando, ¿sí? Por ejemplo, install nombre del paquete, versión del paquete, ¿sí? Aquí hay una descripción de qué es lo que hace cada opción, el update, el upgrade, list upgrade, hay más funciones, ¿sí? Y al final suelen venir algunos ejemplos. Además de las opciones, a esto se le llama flags, como banderas que le podemos añadir para modificar el comportamiento del comando. Así que si dicen, por ejemplo, cómo instalar por terminal software en Mac con este comando. Ok, ¿cómo funciona el comando? Podemos hacer man, nombre del comando. Si les parece excesivamente larga la documentación y quieren algo más breve, más sencillo, porque no hay tanto tiempo para leer y solo quieren saber una opción, siempre pueden hacer comando --help. Esto es acceder a una versión más cortita de ayuda para el usuario del comando. De nuevo, esto funciona con este comando y con cualquier otro comando. Aquí tenemos una versión más sencilla por terminal, ¿sí? Me da unos ejemplos de uso, me dice que puedo poner aquí opciones y estas son las opciones que podemos hacer y hay una pequeñita descripción. Esto que les estoy, que están viendo es común para cualquier sistema de tipo Unix, ¿sí? Así es como accederán a la documentación de un comando. Ahora, no tienen internet y no saben muy bien qué comando se usa para instalar un paquete, por ejemplo, o para cualquier otra cosa. Existe el comando apropos, que es proponme. Proponme un comando que me sirva para lo que te voy a decir. En este caso, le vamos a decir, por ejemplo, install, ¿sí? Y sale toda la lista de comandos que tienen en su documentación la palabra install. Hay otras herramientas para instalar paquetes de otro tipo, como por ejemplo Flatpak, ¿sí? Podríamos hacer la búsqueda un poquito más restrictiva y quizás, por ejemplo, ¿qué comandos tengo para manejar PDFs? Y estos son todos los comandos que tengo en la terminal para manejar PDFs. Entonces, ya conocen el comando sudo, tiene permisos otorga permisos de superusuario. Ya conocen, si están usando Ubuntu, por ejemplo, el comando apt-get. Hay una pregunta que supongo que se pueden estar haciendo. ¿Dónde están definidos esos
esa lista de servidores para poder descargar software. Ok, todo en mi sistema operativo está definido en algún sitio. Entonces, todavía no sabemos navegar por el sistema de ficheros, pero hay un directorio que se llama etc. Dentro hay un directorio que se llama apt y hay un fichero que se llama sources.list. O sea, la lista de las fuentes, ¿sí? Aquí es donde aparece definido la lista de servidores en Internet para que yo pueda descargar software. Ustedes pueden editar esto con un editor de texto e introducir aquí a mano un servidor y simplemente cierran el fichero y la próxima vez que ejecuten un apt-get update, por ejemplo, update, va a estar mirando en ese servidor nuevo que acaban de incluir con su editor de texto. Sí, 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 sí. La mayoría de las cuestiones de administración del sistema operativo Linux se hacen así, editando, abriendo el editor, el fichero donde están las instrucciones para algo, que lo emplea el sistema operativo y lo editamos a mano, ¿sí? En este caso no habría nada más que hacer. En otros casos hay que tumbar un demonio y levantarlo o volverlo a resetear, a que vuelva a iniciar para que lea de nuevo los ficheros de instrucciones, pero en este caso no. Si no se atreven a hacerlo así, hay muchas otras opciones. Hay un programa de entorno gráfico para instalar paquetes que se llama Synaptic, con la primera con Y. Sí, lo pueden ejecutar y me dice que debo de ejecutarlo con privilegios administrativos. Olvidé, bueno, en realidad, olvidé incluir el sudo. Y este es Synaptic. Aquí puedo hacer una búsqueda de paquetes, darle a instalar y aquí en Settings veo los repositorios y accedo a la misma información que vimos en el fichero. Esto es la lista de servidores. Estos servidores aparecen en esta ventana porque están en ese fichero que les acabo de enseñar. Si modifico ahí algo, aquí aparecerá la modificación, ¿sí? Ya conocen Synaptic, que es otra herramienta para instalar software. Muy bien. Vamos con algo un poco más frecuente, que es el navegar en su sistema de ficheros. Al principio puede resultar un poco incómodo andar navegando en el sistema de ficheros por la terminal, pero se darán cuenta a los pocos días de uso de que es más eficaz que tener que andar abriendo ventana sobre ventana. Es más eficaz porque además incluso me permite, no solo porque me permite hacer las cosas más rápido, sino porque estas órdenes de modificación de mi sistema de ficheros y mis ficheros, como veremos más adelante, las puedo automatizar e incluirlas en un script, ¿sí? Cosa que no puedo hacer si solo depende del ratón, ¿no? No puedo poner todavía un robot en mi silla para que por la noche haga una gestión de copiado de ficheros, por ejemplo, por mí cuando yo no estoy en la computadora. Así que es muy conveniente conocer cómo funciona el sistema de ficheros y cuáles son los comandos para trabajar en el sistema de ficheros. Lo primero que debemos de saber es que el sistema de ficheros es un árbol, es como un árbol. O sea, es decir, hay un directorio raíz que ustedes no han puesto, o sea, el sistema operativo lo pone por ustedes, que llamamos así, raíz, pero en inglés, root, o simplemente nos referimos a él con el símbolo barra, diagonal. Si por fijar notación, la manera habitual a la que llamamos a este símbolo es barra diagonal. Si estuviera en el otro sentido, los anglosajones a esto lo llaman slash, a la del otro sentido la llaman backslash y en español diríamos pues la barra reversa, ¿no? O invertida. Esta es la barra diagonal, la otra
es la invertida. Entonces, una sola barra diagonal es lo que empleamos para dirigirnos o nombrar a el primero de los directorios, donde está absolutamente todo. Ahí está el sistema, su carpeta, su directorio como usuario, sus fotos, sus vídeos, absolutamente todo. Si tienen el sistema operativo más de un usuario, todos los directorios de los usuarios. Si alguien con permisos de superusuario entra al directorio barra y le da a borrar, adiós disco duro, adiós datos y adiós también sistema operativo. Sí, habrá borrado absolutamente todo. Decimos que es la raíz porque es el primer elemento de una estructura que se va a ir abriendo en forma de árbol. ¿Sí? Si allí yo pongo dos directorios, en este caso el directorio dir A y dir B, hemos puesto los directorios en rojo y los ficheros en azul para que sea más sencillo. Pongo dos directorios y un fichero. Esos dos directorios dentro pueden albergar otros directorios y otros ficheros, y esos directorios a su vez albergarán otros directorios y otros ficheros. Y si vamos de alguna manera abriendo la posibilidad de incluir, como si fueran muñecas rusas, una dentro de la otra, el árbol se nos va abriendo, ¿sí? Para conocer cuál es el camino a un fichero, porque pongamos que lo quiero borrar o lo quiero editar, puedo dar lo que se conoce como el camino absoluto, el path absoluto. O sea, el path, el término inglés es por jerga más que nada, pero pues el camino absoluto, que sería aquella dirección comenzando, cómo encuentro el fichero o qué dirección tengo que seguir para encontrar el fichero comenzando en el directorio raíz, en la diagonal, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que necesito dar todo el camino para encontrar el fichero file4 porque es el que voy a editar o voy a borrar. En ese caso, el camino empieza diagonal, después la primera carpeta que contiene a mi fichero es dir-a y después tengo que poner otra diagonal para indicar que lo que voy a comunicar a continuación está dentro del directorio A, de dir A. En este caso sería dir-c y file4 lo encuentro dentro de dir-c. Así que el camino absoluto lo encontramos aquí abajo a la derecha, es diagonal, dir-a, diagonal, dir-c, diagonal, file4. A esto se le llama como la dirección, el camino absoluto, absoluto porque empieza desde el directorio raíz de mi fichero 4, de file4. Podríamos no dar el path absoluto, aunque el path absoluto es lo más seguro porque haga lo que haga, esté donde esté, yo doy trabajo con el path absoluto e inequívocamente ese camino me va a llevar al fichero que deseo, ¿no? En ese caso era file4. Ahora vamos a suponer que la participante, por ejemplo, Gisela, se encuentra trabajando en el directorio C. Está dentro del directorio C, ¿sí? Si quiere editar, modificar el fichero file6, puede hacer dos cosas. Puede referirse a él con el path absoluto, en cuyo caso será diagonal dir-b, diagonal dir-e, diagonal file6, o puede dar lo que se llama el camino relativo o path relativo, que es empezando en dónde estoy, qué camino debo de seguir para encontrar el fichero 6. Eso va a implicar descender en el árbol y ascender. Ascender en el árbol era fácil, o sea, simplemente tengo que decir por dónde. Ahora, para descender un nivel usamos los 2 puntos consecutivos. O sea, 2 puntos consecutivos en la terminal me va a indicar que desciendo un nivel. Así que, en este caso, Gisela tiene que primero descender al directorio C para encontrar el fichero file6 y pone 2 puntos. Después tiene que descender otra vez. Vamos a separar
estos primeros 2 puntos de los siguientes 2 puntos por otra barra diagonal. Entonces, 2 puntos, diagonal, 2 puntos. Ya estamos en este nivel. Ahora sería entrar en el directorio B. Así que vamos a poner barra dir-b, estoy dentro y ya sigo las mismas instrucciones que seguía para el path absoluto. Poner el nombre de los directorios separados de la diagonal hasta encontrar mi fichero. En este caso sería dir-b, diagonal, dir-e, diagonal, file 6. Así que, puesto ya todo en la misma cadena de caracteres, si Gisela se encuentra aquí dentro, encontrará file 6 con el path relativo 2 puntos barra 2 puntos barra dir-b barra dir-e barra file-6. Ese es el path relativo, ¿sí? También a veces resulta muy adecuado y muy conveniente usar los paths relativos. Vamos a suponer que estamos en un árbol de 30 niveles. Directorio dentro de directorio, dentro de directorio, dentro de directorio 30 veces. Si Gisela se encuentra en la última hoja, en la última ramita del árbol y tiene que escribir todo el path absoluto de file 6, es un path con 30 directorios. Igual es más sencillo simplemente decir, no, desciendo 1 y ahora entro en dir-d y voy a file 5. ¿Sí? Es más breve, más rápido. Ok, este es el sistema de ficheros y por eso los paths que ustedes han estado viendo seguramente en algún momento en mi terminal están separados por diagonal. Las diagonales separan los directorios, perdón. Vamos a hacer antes de pasar al siguiente, vamos a hacer un poquito de ejercicio de cómo funciona esto. Ok, pasamos a mi terminal, ¿sí? Y un comando que es esencial para saber dónde estoy, que es pwd, que sería algo así como, traduciendo del inglés print working directory, sería imprímeme qué directorio estoy trabajando. Y entonces me da el path absoluto del sitio donde estoy. O sea, estoy en un directorio que se llama test, que he creado dentro de un directorio que es el directorio mío, hogar de mi usuario, que es Diego, que está dentro de un directorio que el sistema operativo tiene para los usuarios que se llama home, y eso ya solamente está en el directorio raíz, ¿sí? Entonces, con pwd vamos a saber exactamente dónde estamos. Verán que en el prompt aparece mi nombre, arroba, que es en qué máquina, mi máquina se llama Nauta, 2 puntos, y entre 2 puntos y el símbolo dólar aparece también el path en el que estoy. Pero hay un convenio, para hacer las cosas breves al usuario, que hace que el símbolo vírgula, virgulita, esta de aquí, se llama vírgula. Este símbolo que en mi teclado puedo teclear presionando Alt-GR y el número 4. Vírgula es el alias de mi carpeta hogar, de mi carpeta de usuario. La vírgula es exactamente lo mismo que barra home barra Diego. En sesiones posteriores veremos dónde están definidas estas cosas y cómo definir otros alias. Entonces, estoy en mi hogar en el directorio test. Ok. Vamos a crear 2 carpetas. Más tarde veremos esto. 3. Tengo 3 carpetas, una dentro de la otra. Se llaman A, B y C. Ya sabemos imprimir dónde estoy, con pwd. Ahora, ¿cómo enlisto el contenido de un directorio? Ok, lo enlisto con el comando ls. Es fácil de recordar porque ls recuerda a enlistar, ¿no? A enséñame la lista de lo que tengo ahí dentro. Vale, solo tengo un directorio que es A. Vamos a crear otro para que se vean más cosas. Tengo 3 directorios en este caso. Perfecto. ls, les recuerdo que es un comando. Si quieren saber cómo funcionan y qué opciones tienen, pueden hacer --help
Y aquí vamos a ver qué posibilidades tiene list. Por ejemplo, yo podría pedirle una información más larga haciendo -L. ¿Sí? En ese caso me dice quién es el usuario, qué lo ha creado, a qué día, a qué hora, qué permisos tiene. Vamos a usar solamente, de momento, solamente ls sin opciones. Tengo 3 directorios A, C y D. Bien. ¿Cómo cambio de directorio? De nuevo es un comando que también es sencillo de recordar, es cd. O sea, la C de cambiar, la D de directorio. O sea, cambia de directorio, change directory. Entonces, uso cd para entrar en otro directorio. En este caso sería A. Ya estoy en A, como ven, mi prompt se ha extendido y ahora pone /A. Test /A. Me dice dónde estoy. Si tuviera dudas, pwd, estoy en home, Diego, test A. Vale, perfecto. Ok. ¿Cómo bajo a donde estaba antes, a test? Estoy dentro de A. ¿Cómo regreso a test? Habíamos visto, describiendo los paths, que con 2 puntos bajo un nivel en la estructura de ficheros. De nuevo, cd espacio punto, me baja un directorio y ya estoy otra vez en test. ¿Cómo entro? Si yo sé que en A hay un directorio que se llama B y en B hay un directorio que se llama C, ¿cómo entro hasta C? Bueno, podemos hacer cd A, cd B, cd C y ya estoy en el directorio C que está en B, que está en A, que está en test. Perfecto. Voy a regresar a donde estaba, virgulita, mi hogar, el directorio test. Pueden darle al tabulador para que les complete el nombre del directorio. En mi caso, por T, vemos 2 directorios, taller y test. Le doy a la E, tabulador, y me completa. Así voy más rápido. Regreso al directorio test. ¿Cómo entro de una vez? Pues igual que he regresado, yo puedo decir cambia de directorio, pero ahora les voy a dar un path o absoluto o relativo. Si es relativo es desde donde estoy hasta donde voy. Entonces, estoy en test, quiero entrar en A. En A hay un directorio que se llama B, quiero entrar en él. Y dentro hay un directorio que se llama C. Salto al directorio haciendo uso del path relativo. Voy a regresar a donde estaba. Podría entrar en C haciendo uso del path absoluto. Yo sé que el path absoluto empieza con la diagonal, que es el fichero raíz, o sea, el directorio raíz, perdona, y dentro yo sé que hay un directorio que se llama home, dentro hay un directorio que se llama Diego, dentro hay un directorio que se llama test, dentro hay un directorio que se llama B, A, B y C. Y entro igualmente, ¿sí? Estoy navegando usando paths relativos o paths absolutos. De acuerdo, hemos visto PWD, que me dice dónde estoy. Hemos visto ls para listar el contenido de un directorio. En este caso solo hay un directorio más que se llama C. Y hemos visto el comando cd para navegar, para subir, bajar en la estructura de niveles, ir a donde yo quiera, usando los paths absolutos o relativos. Esto son unos comandos que, si se habitúan a usar la terminal, usarán pues de manera muy rápida, muy intuitiva, casi sin pensar. Perfecto. Es una introducción a qué es el sistema de ficheros y cómo se navega en él. Vamos a ver si ahora no solamente navegamos, sino que además empezamos a dar instrucciones sobre cómo modificarlo. Para modificarlo, tenemos que conocer cómo crear un directorio, cómo crear, por ejemplo, un fichero, cómo renombrarlo, cómo moverlo, o cómo borrarlo, cómo borrar el fichero o cómo borrar el directorio.
No hace falta que tomen notas, les recuerdo que aquí van a encontrar unos pequeños ejemplos y instrucciones sobre cómo operar con estos comandos. Así que podemos pasar a hacer pruebas. Regreso a mi directorio test. Voy a empezar por el final. Vamos a empezar viendo cómo se borra un directorio. El directorio, si está vacío, se borra con rmdir. Es rmd remove, dir directorio. Entonces, solo tengo que darle el nombre si estoy en el sitio donde está presente o el path, absoluto o relativo. Voy a borrar el directorio D que está vacío, ¿sí? No había nada. Antes de nada, voy a enlistar el contenido del directorio D. Está vacío, no había nada. No sucede lo mismo con el A. El A tiene dentro el B. Ok, y además puedo enlistar el contenido del B que está dentro del A, que tiene dentro C. Bien, perfecto. Entonces D está vacío. Vamos a borrar el directorio D. Hago ls, ya no aparece D. Perfecto, lo borré. Les dije que tenía que ser un directorio vacío. ¿Qué sucede si hago rmedir sobre un directorio que tiene cosas dentro? Se deja. Dice, no, estás intentando borrar un directorio que tiene cosas dentro, entonces no te lo voy a poner tan sencillo. El directorio no está vacío, no puedes usar rmedir para eso. Veremos cómo borrarlo más adelante. Vamos a poner otro ejemplo sobre cómo usar rmedir. Si yo quiero borrar el directorio C, no este que está en este primer nivel, sino el que está dentro de la carpeta A, y dentro está B y dentro está C, puedo darle el path absoluto o relativo. ¿Sí? Vamos a borrarlo con el path absoluto. ¿Sí? Barra, sé que está dentro de home, Diego, test, A, B, C. Claro, esto no es muy eficiente, ¿verdad? Hemos tenido que escribir mucho, pero es un ejemplo. Ahora mismo voy a borrar el directorio vacío C que está dentro de B, que está dentro de A. Listo. Voy a listar ahora el contenido del directorio B. Tiene que estar vacío, ya no está C. Perfecto, ya sabemos borrar directorios. Ahora, ¿cómo creamos directorios? Si rmedir era para borrar directorios, mkdir es para crearlos. Entonces vamos a crear aquí el directorio manzana, por ejemplo. mkdir espacio manzana. ls para listar, ahí está manzana. Perfecto. Ya podría moverme a su interior o incluso crear otro directorio dentro de manzana. ¿Sí? Le doy el path relativo y lo vamos a llamar pera. Podría seguir creando otro directorio dentro de pera. ¿Sí? Fresa. Ok. Vamos a listar pera. Dentro está el directorio fresa. Perfecto. Ahora, no puedo borrar con rmedir manzana porque tiene cosas en su interior. Hay otro comando para borrar que no es rmedir, que es solamente rm. rm sirve para borrar, por ejemplo, ficheros. O para borrar cualquier cosa de manera recursiva si hago -r. Entonces, esto es un borrador recursivo. Vas a encontrar cosas, esas cosas tienen cosas dentro, esas cosas tienen cosas dentro, esas cosas tienen cosas dentro. Recursivamente ve borrando todo. ¿Sí? Entonces le decimos borrar recursivamente manzana y todo su contenido. ¿Sí? Hago ls, ya no está manzana. Perfecto. Ya sabemos borrar directorios, ya sabemos borrar directorios que están llenos de cosas, sabemos crear directorios. ¿Cómo creo un fichero vacío? O sea, es decir, que no tenga nada más que el nombre. Con la palabra en inglés attach, tocar. Voy a crear un fichero que se llame, por ejemplo,
saludos.txt, de texto, un fichero de texto plano. Hago touch saludos.txt, hago ls y ahí aparece el fichero. Lo podría abrir con mi editor de texto, escribir, guardar, salir. Ahí está mi fichero de texto, ¿sí? ¿Cómo lo borro? Lo borro con rm, no hace falta que sea recursivo, no le pongo el "-r", le hago saludos.txt y hago ls otra vez, ya no está. Esto ha sido una introducción muy breve. Ustedes tienen que pasar un poquito de tiempo jugando con estos comandos, ¿sí? En eso consistirá el reto de la semana, en que revisen toda esta introducción a estos comandos que está escrito en la página web. Entonces, hemos visto cómo crear directorios, cómo crear ficheros, cómo borrar directorios, cómo borrar ficheros. Nos falta ver cómo los renombramos. Para Linux, mover algo a un sitio y renombrarlo es lo mismo, es la misma operación, ¿sí? Vamos a, en primer lugar, renombrar esa carpeta, ese directorio que se llama C, que nos estaba dando problemas porque teníamos ya otro C, y lo vamos a renombrar con, por ejemplo, la letra F. Entonces, tenemos que moverlo. No lo vamos a mover de sitio, pero lo vamos a mover de path, ¿sí? Su path ya no será /home/Diego/test, C, sino que será /home/Diego/test/ y ahora lo que le digamos. Vamos a moverlo con el comando mv, de move, de mover. Entonces vamos a mover C y lo vamos a llamar, por ejemplo, F. Hago un ls para ver el contenido del directorio de test y C ya no está, ahora es F. Perfecto, lo he renombrado, solo lo he renombrado. Ahora, vamos a moverlo a otro sitio. En el directorio A, dentro había un directorio B, que está vacío. Vamos a mover F al interior del directorio B, que está en el directorio A. ¿Sí? Para eso le doy todo el path relativo, desde donde estoy a donde lo quiero llevar, el destino, y le pongo un punto para indicarle aquí. ¿Sí? Perfecto. Pues listo el contenido del directorio test y ya no está F, ya no está F. ¿Sí? Voy a enlistar el contenido del directorio B que está dentro del directorio A. Ahí encuentro F. Ahora, lo he movido. ¿Podría renombrarlo a la vez que lo muevo? Sí, también podríamos. Vamos a hacer el último ejemplo y en lugar de usar esta vez el path relativo, voy a usar el path absoluto. ¿Dónde encuentro F? F lo encuentro en /home/Diego/test, A, B, y ahí está F. Aquí está F. Lo voy a mover aquí. ¿Sí? Puedo poner un punto y de esta manera vendría F a ser ubicado en el directorio test. Pero lo voy a renombrar. En lugar de F, lo voy a llamar G. Ahora hago ls de todo este path, que es donde estaba, y ya no está, ya no hay nada. Ahora hago ls de aquí, punto. Lo mismo puedo poner el punto o puedo quitarlo. Ya sale mi directorio anterior A y el directorio G. Estos son ejemplos sencillos de cómo crear ficheros, directorios y manipular, modificar el sistema de ficheros de mi computadora. Vamos con algo un poco más entretenido, ya nos va a dar más juego. ¿Cómo veo el contenido de un fichero que tiene texto? Principalmente van a usar un comando, pero por motivos históricos vamos a hablar de su antecesor, el comando more. Todavía no sabemos, pero voy a abrir mi editor de texto. Vamos a poner un fichero que se llama pruebas.txt. Le meto texto, o sea, estoy introduciendo texto aleatorio. Entonces, tengo mi fichero de texto. Ok. ¿Tengo que abrir el editor de texto para ver su contenido? No, no es necesario. Puedo hacer uso del comando more, que va a sacar por la terminal el interior
el texto de mi fichero. Tengo que hacer more prueba txt y me aparece en la terminal el texto del fichero. Ahora, ¿lo puedo visualizar? Sí. Pero no puedo hacer tampoco muchas más cosas. Por ejemplo, no puedo hacer búsquedas, ¿sí? Es por eso que después de more se hizo un comando con más posibilidades y yo supongo que cuando dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Alguien dijo, pues mira, es como more, pero hace más. Entonces, dado que los anglosajones dicen less is more, vamos a llamarlo less. O sea, less is more que more. Entonces, vamos a llamarlo less. Entonces, si hago less prueba.txt, me aparece la visualización por terminal y me deja hacer muchas cosas, como por ejemplo buscar patrones de texto. Vamos a buscar, por ejemplo, la secuencia, hago presiono diagonal, vamos a buscar la secuencia KJ. KJ, Enter, y me subraya dónde está la secuencia KJ. Entonces, no es solamente un visualizador de textos, sino que me permite hacer otro tipo de cosas. Para salir de él, tengo que presionar la letra Q en el teclado. Ok. ¿Qué cosas puede hacer LEDs? Bueno, podemos hacer aquí un help, ¿sí? Y me sale una documentación, o quizá ya no es tan sencillo recurrir, o ya no es tan grato recurrir a este tipo de documentaciones. Pueden encontrar la documentación de LES y cómo operar con LES, por ejemplo, haciendo una búsqueda en Internet, ¿sí? Pues si hacen LES espacio nombre del fichero, van a ver el nombre del fichero para salir, o sea, el texto del fichero para salir solo tienen que presionar. OK. Hemos visto cómo ver el interior del fichero. Ahora, voy a darle la vuelta al guión. Vamos a ver primero cómo imprimir texto en pantalla con el comando ICO. OK. Hemos hecho eco y vamos a poner entre comillas lo que queramos que se imprima en pantalla, ¿sí? Vamos a poner hola mundo, exclamación. Al darle Enter, ICO lo que va a hacer es imprimir el patrón que le estamos pidiendo y si no decimos nada, lo va a imprimir por la salida que Linux conoce como Standard Output, la salida estándar, que es la terminal. Entonces aparece hola mundo en la terminal. ¿Puedo usar ICO para imprimir algo en un fichero? Sí. Entonces lo que hacemos es desviar la salida estándar a la salida de un fichero. ¿Cómo se desvía? Con el angulito que interpretamos como símbolo matemático mayor que, ¿sí? Ahora, yo puedo poner aquí, por ejemplo, nuevo fichero, txt, y ya no veo la mundo por la terminal, sino que ha dirigido la salida estándar al fichero y acaba de escribir esa secuencia de caracteres en el fichero. ¿Cómo lo vemos? Vamos a hacer un less. Efectivamente, aparece una única línea con hola mundo. Puedo seguir editando, introduciendo texto. Si hacemos lo mismo, en lugar de hola mundo, adiós mundo, si hacemos exactamente lo mismo, va a sustituir todo el fichero, lo va a borrar y va a introducir únicamente los caracteres que le estamos dando ahora. Es decir, si hago less nuevo fichero, ya no dice hola mundo, dice adiós mundo, que es el último ICO que ejecuté. Pero si en lugar de un angulito ponemos dos, va a concatenar el contenido. Va a poner esa cadena de caracteres a continuación en el fichero. No lo va a sustituir, no lo va a borrar. Va a dejar lo anterior. Vamos a hacer less y tenemos que ver adiós mundo y aquí de nuevo. Y efectivamente vemos las dos líneas. OK. Ya sabemos cómo
imprimir texto por la terminal e incluso cómo añadirle texto a un fichero o crear un fichero de texto con unos primeros caracteres. Vamos a ver algo un poco más útil, que es cómo concatenar ficheros y cómo pegarlos, ¿sí? Para ello voy a editar rápidamente dos ficheros que nos servirán de prueba. Y para que nos quede un poquito más limpio, voy a hacer el borrado recursivo de absolutamente todo. En Linux hay unos caracteres mágicos que se llaman wildcards, se llaman comodines, que sirven para no tener que escribir mucho. El asterisco es todo. Entonces voy a borrar recursivamente todo el contenido de texto. Ya no hay nada. Ok, rápidamente voy a crear 01.txt y vamos a poner aquí papas, por ejemplo, 10, manzanas 20 y peras 4. Ok, guardo, perdón, 34. Guardo el fichero, voy a editar otro y esta vez vamos a poner aquí simplemente estas palabras solamente. 1, 2, 3. Ok, tengo un fichero, uno, lo voy a abrir con less, donde tengo 5, ser más bonito si le meto 2 líneas más. Fichero 1, tengo 5 líneas y 2 columnas. ¿Sí? Unos objetos y unos números enteros. Fichero 3, solamente 5 líneas y una columna. Esto pueden ser, por ejemplo, datos de mis experimentos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, esto es lo que yo decía que puede ser el primer ejemplo en el que pueden ustedes ver que el uso de este sistema operativo para un ámbito, por ejemplo, como puede ser el de producción científica, puede ser puede ser más rápido, más ágil. Vamos a poner a continuación el contenido del fichero 3 del 1. O vamos a intentar poner los valores de fichero 3 como una tercera columna. Para eso cuento con dos comandos. El primero es cat. Vamos a hacer cat fichero 1, cat fichero 3. Como ven, está sacando el interior del fichero 1 en primer lugar y el del segundo fichero en segundo lugar. Ahora, como sabemos que puedo desviar la salida estándar a un fichero con el angulito, ahora voy a escribir el fichero foo, lo voy a volcar en foo, veo el contenido de foo y aquí me aparece precisamente el haber puesto el segundo fichero a continuación del primero, ¿sí? Ha sido muy rápido. Si ustedes quisieran hacer esto en un entorno de ventanas, tendrían que abrir su editor, tendrían que abrir un fichero, el otro, hacer seleccionar todo o arrastrar con el ratón la selección de todo del segundo fichero, cortar, volver a poner el cursor al final del primer fichero y darle a pegar, ¿cierto? O sea, esto puede ser más rápido. Vamos a ver qué hace paste. Paste está poniendo a la derecha el contenido del segundo fichero. Entonces está añadiendo una nueva columna. De nuevo, vamos a crear un nuevo fichero que se llame foo, donde voy a tener esas 3 columnas. Hago less foo y ahí aparecen las 3 columnas. Si esto fueran los datos de 2 experimentos que tuviera que poner uno a continuación del otro, línea a línea, incrementando el número de columnas, esto sería una manera muy sencilla de hacerlo. Entonces ya conocemos cut y paste. Sabemos imprimir texto y vamos a hacer, antes de terminar en estos últimos 15 minutos, vamos a mostrar 2 últimas cosas que pueden ser gratas para que tengan la sensación de que ya empiezan a poder hacer cosas interesantes. La primera
es filtrar texto. Yo tengo un documento de texto, podría ser, por ejemplo, tengo una máquina experimental que me da un fichero muy grande de filas y columnas con distintos parámetros de resolución de algo a distintas horas, por ejemplo, pueden ser las líneas, y busco aquella donde aparece, por ejemplo, una palabra concreta, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos abrir el software para abrir ese fichero, que probablemente es un software dado por el vendedor del aparato. Podríamos, quién sabe, igual lo guarda, por ejemplo, en una hoja Excel. Podríamos abrirlo con el Excel y darle a buscado. En cualquier caso, estoy seguro de que ese fichero es texto plano o se puede leer como texto plano o puede ser interpretado como texto plano. Entonces, venimos a mi terminal, ¿sí? Vamos a mover aquí experimento.output. Okay. Lo muevo y voy a aprovechar para borrar con RM fichero 1 y fichero 3. Puedo borrar, les expliqué que el asterisco era el comodín que se usa para hacer todo, o también sirve para completar. Entonces, en este caso va a borrar todos los ficheros que comiencen llamándose con la palabra fichero. Hago así, ls, y ya solo me aparece el experimento.output. Ok, vamos a suponer que esto es el experimento. Tiene muchas líneas, no solamente 5, ¿sí? Y digo, quiero solamente ver qué sucedió cuando, o sea, en las líneas que quedaron registradas donde aparece la palabra pera. Bueno, grep es nuestro amigo en este caso. Grep hace exactamente eso. O sea, grep filtra un patrón de texto de manera muy sencilla o muy complicada. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo que es buscar una palabra, ¿sí? Peras. Ahora le digo, filtrame experimento.output y dame las líneas donde aparece peras. Y esta es, ¿sí? Yo podría decir, lo voy a guardar en un fichero, ¿sí? Experimento peras. Uy, me equivoqué. Perfecto. Y así extraigo de un fichero que es más largo, un fichero más corto, donde experimento peras, solo tengo guardadas las líneas donde aparece peras, ¿sí? grep puede hacer muchas otras cosas. grep puede, por ejemplo, hacer lo contrario. Sería como un inverso. Dame todas las líneas donde no aparecen peras. Entonces vamos a poner -v o -b baja, peras, experimento.output. Estas son todas las líneas donde no aparecen peras. Ok. ¿Qué posibilidades de grep? Podemos hacer grep help. ¿Sí? Y aquí, quizá ahora ya es más amable buscar en la documentación en Internet, encuentro qué otras posibilidades puede tener grep. ¿Sí? grep resulta, la verdad, muy útil a la hora de hacer un primer abordaje en el filtrado de patrones de texto. Último caso, y ya con esto terminamos. Vamos a hacer nuestro primer script, ¿sí? Yo puedo ejecutar comandos por terminal o puedo esos comandos introducirlos en un fichero de texto y decirle al interpretador de la terminal que lo ejecute. Eso es lo que vamos a hacer y ese fichero de texto que alberga una secuencia lógica de comandos, en este caso es un script, se dice de bash, si nuestro interpretador es bash, en el caso de un Mac sería de ZSH, si fuera de Python sería un programa escrito en un script de Python, ¿sí? En este caso vamos a abrir el editor de texto. Un día dedicaremos una larga sección a los editores de texto de Linux. Estamos usando Vim. Voy a abrir el editor de texto. Antes de todo, voy a borrar todo. Ya saben, RM, espacio, asterisco. No hagan esto en cualquier sitio porque borra todo el contenido del directorio. O sea, estén seguros de ejecutarlo cuando lo estén haciendo. No lo hagan de manera rápida e intuitiva.
Ya no tengo nada y vamos a poner mi primer script. Abro el editor de texto, mi script. Como es de Bash, le solemos poner el apellido SH para reconocer que esto es un script de Bash. Si fuera de Python, solemos ponerle PY. Si fuera de texto plano, solemos ponerle TXT. Poner SH. Y vamos a hacer algo que ya sabemos hacer. Vamos a sacar por pantalla un mensaje. El comando era echo y vamos a poner hola mundo. Ahora, guardo el fichero y salgo. Aquí está el fichero. ¿Sabemos leer su contenido? Sí, hacemos less, mi script.sh, y ahí está el contenido. Ahora le vamos a decir al interpretador que lo ejecute. Vamos a bash, que es el interpretador, si están en un Mac será ZSH, y le doy el fichero. Y ejecuta el fichero. Si hubiera más de una línea con comandos, se ejecutaría todos los comandos, como veremos más adelante, en otras sesiones. ¿Sí? Puedo evitarme el paso de, o sea, hacerlo ejecutable. Sí, puedo declarar ejecutables ficheros. Y eso será el comienzo de la sesión que viene, de la semana que viene. Así que ya con esto les agradecemos mucho pues, la atención que tienen de estar la hora y 20 atendiendo este recorrido sobre los primeros comandos que van a conocer. Solo faltaría recordarles que encontrarán un reto y preguntas de la semana. Las preguntas de la semana las tenemos que todavía poner esta tarde y el reto semanal es muy sencillo. O sea, el reto semanal no es otra cosa que ir aquí a la sección contenido de la semana tercera, hacer una revisión de qué es lo que hemos estado viendo. Hay un poquito más de información y prueben ustedes estas cosas, ejecuten estas celdas en sus terminales, jueguen con ello, ¿sí? Todo el contenido de esta hora y 20 está aquí narrada en tipo texto y hay unas celdas donde pueden encontrar este botón, es copiar, copiar, pegar, le dan aquí a copiar, copiar ya está copiado en el portapapeles y van a la terminal y lo pegan hasta el hacer su primer script, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por atender la sesión. Mucho ánimo porque las primeras semanas son un poco más difíciles. En cuanto pasemos la cuarta y la quinta, se van a encontrar haciendo ya cosas muy fascinantes con su computadora. Entonces, vamos a dejar de grabar y nos despedimos de quien nos está ya viendo, nos esté viendo, por si las personas que están en presencial tienen alguna duda o inquietud o sugerencia.